El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass recibió la alta médica este martes, por lo que regresó a la prisión donde se encontraba en la ciudad portuaria de Guayaquil. Glass estuvo en observación en el Hospital Naval, a donde llegó, según versiones oficiales, por una descompensación por no consumir alimentos. Saludo al abogado de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, al abogado Andrés Villegas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Abogado, ¿cómo se encuentra Jorge Glass? ¿Volvió entonces a la prisión de Guayaquil? ¿En qué condiciones médicas? Bien, hasta el momento no he podido conversar personalmente con él. Lo que sabemos es lo que se nos ha informado. El día de hoy ha circulado un comunicado oficial donde dice que ya se lo ha trasladado hacia una prisión de máxima seguridad que acá en el Ecuador denominamos La Roca, en Guayaquil. Bien, ¿qué piden ustedes ante lo ocurrido? Vimos la irrupción, lo hemos comentado desde el viernes, de la policía ecuatoriana en la Embajada de México. ¿Qué piden para que este proceso sí se haga de manera legal y no con las ilegalidades cometidas, por ejemplo, al violar la soberanía de nuestro país con esa irrupción? Precisamente por la ilegalidad del procedimiento, la violencia con la cual se irrumpió en la Embajada de los Estados Unidos mexicanos en Quito, nosotros presentamos un habeas corpus. Y precisamente el día de hoy nos notificaron la fecha de la audiencia donde se va a resolver si el procedimiento utilizado por las fuerzas armadas y policiales del Ecuador al haber irrumpido en la embajada mexicana violó no normas jurídicas. Evidentemente, y ya hemos escuchado en este mismo programa, se han violado, se han pisoteado no solamente normas jurídicas de derecho internacional, también normas jurídicas de derecho internacional humanitario. Se violó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que recibir el asilo es un derecho humano, pero también se violaron normas de procedimiento interno. Hay un procedimiento establecido en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, donde se establece cuál es el trámite en el caso de un allanamiento a una sede diplomática. Era consultarle al jefe de la misión diplomática si se podía o no ingresar. Ante la negativa, la misma ley establece que no se podía realizar ningún tipo de allanamiento. Sí. En este caso, las violaciones son innumerables. Se ha dicho durante el día, lo ha dicho el expresidente Rafael Correa en algunas declaraciones que ha hecho, que quien dio la orden es de nacionalidad mexicana. ¿Se sabe algo al respecto? Por si también esta persona tuviera que rendir cuentas ante nuestro país, no solamente allá en Ecuador. Mire, el orden jerárquico en este caso del Ejecutivo es el siguiente. Sí. Hay un presidente de la República, Daniel Noboa, que tiene debajo de sí a secretario de Estado llamado ministro, precisamente la que se encarga o tiene bajo de sí a lo que es la relación del Ejecutivo con la policía es el Ministerio de Gobierno. Ya. La ministra de Gobierno, la señora Mónica Palencia, al parecer tiene nacionalidad o mexicano o tiene doble nacionalidad. Eso habría que confirmar. Ya. Entonces sí dependió de ella, digamos, la instrucción obviamente del presidente, pero ella hacia la policía, que fue la que irrumpió en la embajada. Veremos si tiene o no la nacionalidad mexicana. Bien. Sobre lo que puede ocurrir con Jorge Glass, ¿confían en la justicia? Entiendo que ya había una condena, hubo cargos, estuvo detenido, pero ya estaba en libertad cuando recibió primero la posibilidad de estar como huésped en nuestra embajada y en esta semana ya como asilado, esperando el salvoconducto de Ecuador. Por lo que le pregunto si estarían esperando que si la justicia procede a su favor, pudiera salir y venirse a México. Mire, tenemos serias dudas de la imparcialidad y objetividad de la justicia ecuatoriana. Y le cuento por qué. Porque en contra de Jorge Glass y otros líderes del Partido Revolución Ciudadana, que tiene como líder también al expresidente Correa, cada vez que hay un proceso electoral se activan procesos judiciales en su contra. Jorge Glass es una muestra inequívoca de el lawfare, de la guerra judicial, es decir, se trasladó al ámbito judicial las disputas políticas con el clarísimo afán de inhabilitarlos políticamente. Ya, él ya estaba llevando el proceso en libertad, es decir, actualmente
si no hubiera estado en la sede diplomática de México, él hubiera estado en libertad, simplemente yendo a firmar, de alguna manera presentándose ante la justicia? Mire, lo que motivó que Jorge Glass vaya a la Embajada de México a solicitar asilo fue una orden de la fiscal general en donde ordena que con fuerza pública se lo lleve a llevar a cabo diligencias cuando era innecesario, porque Jorge Glass se presentó cada vez que lo llamaron, intervenía en las diligencias cada vez que lo llamaron y era innecesario. Y es la misma fiscal general que ordena que con la fuerza pública, que era innecesario, lo lleven a cumplir diligencias, luego aprovecha que Jorge Glass, temiendo por su seguridad, se introduce en la Embajada Mexicana, y esa misma fiscal general luego, en una audiencia posterior, el 5 de enero de este año, le solicitó la prisión preventiva. Ya. Me dice que usted no ha podido hablar con él. ¿No puede hablar con él desde el viernes? Es decir, desde que fue detenido, ¿o ya tuvo algún intercambio? Sobre todo se lo pregunto para saber él cómo vio la detención y la irrupción en la embajada del país que lo estaba dando este asilo. Mire, Alejandro, el mundo debe saber lo siguiente. Sí. Desde que irrumpen en la Embajada de México y se lo llevan a la fuerza a Jorge Glass, yo no he podido, ni los abogados han podido tener contacto con él. No han tenido, ok. Es más, ¿cómo nosotros nos enteramos que Jorge Glass había sido sacado en ambulancia de la cárcel? Sí. Porque alguien vio que salía la ambulancia. Mire, a Jorge, yo me dirigí el día lunes 8 a la cárcel con la intención de verlo, porque tenía autorización para ir a verlo. Y en la cárcel me dicen a mí, pero aquí no está Jorge Glass. Yo fui más o menos 1 de la tarde, 1:30. ¿Y qué ha pasado? Luego de preguntar, porque había mucho hermetismo, me dice a mí el director de la cárcel que entre 8 y 8:30 se habían percatado que Jorge Glass no daba señales de despertar, de volver en sí, de tener conciencia. Y desde esa hora, 8:30, se demoran 4 horas o 4 horas y media. 4 horas. 4 horas, sí, en que estuvo inconsciente para recién ahí sacarlo en ambulancia. Eso es lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención y realmente nos indigna, porque 4 horas y media es inconcebible que alguien que no recupera la conciencia esté sin atención médica. Debieron haberlo sacado inmediatamente porque estaba en riesgo su vida. Sí, se habla de que no tenía alimento, no sé si entró en una especie de huelga de hambre en protesta, pero ¿a usted le han dado detalle de cuál fue el motivo, más allá de que no despertaba, pero se sabe por qué no despertaba? Mire, hay algunas informaciones que se han difundido, pero precisamente esa incertidumbre se da a falta de comunicación oficial, porque primero circuló un parte de policial que decía que no despertaba por un supuesto coma autoinducido. Luego se difunde la información de que Jorge Glass no había ingerido alimentos el día anterior. Es decir, realmente la incertidumbre tiene como raíz la falta de información oficial, la falta no hay certeza de ya. Transparencia. Así es. Bien. Abogado, si nos permite, nos mantenemos en contacto, por supuesto, dando seguimiento al caso. Gracias por la información. Gracias a usted por el espacio y un abrazo a la distancia. Gracias al abogado de Jorge Glass.